Es por eso que hoy vamos a tener una pequeña reflexión. Solo va a ser una pequeña reflexión que les quiero acompañar porque estamos con familia, estamos en tiempo de compartir con nuestros seres queridos, pero me gustaría terminar con el año, con esta reflexión que en realidad es una novena. Yo lo leí el año pasado en los ejercicios espirituales, este libro hermosísimo del padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón de Benít, Subamos al Monte del Señor. Dice lo que necesitas hacer en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, muy recomendable. Yo leí esto, lo leí con una reflexión larga, que es una novena que la pueden buscar ustedes en el internet. Se llama Novena de la Rendición. Es una novena que a mí particularmente ha significado muchísimo porque nadie ama a quien no conoce. Y yo no puedo confiar en quien no conozco y no amo. Así es una amistad, poco a poco se va haciendo más sólida y no podemos confiar. Lo más hermoso que tenemos, ¿qué es lo más hermoso que tenemos? Yo no puedo confiar en manos de nadie, a mi esposo, a mis padres, a mis hijos, en alguien que no confío. Pero cuando confío en alguien y sé que ese alguien me puede ayudar y reconozco que él es mi padre, comienza a cambiar absolutamente todo. Pero obviamente en esa confianza, en esa entrega, muchas veces viene todavía dentro de nosotros, pues ese orgullo, esa soberbia que tenemos, ese miedo, al final es como un miedo de decir, ay, ¿y si no? Y si como yo no logro entender bien los planes de Dios ni su voluntad, ¿por qué mejor yo no lo hago como yo quiero? Ahí es donde empezamos a hacer el desorden de donde el Señor quiere un orden. Entonces, esta es una invitación que me gustaría que te quedaras con ella, que meditaras en ella, que la disfrutes. Si estás de vacaciones y todavía ahorita no tenemos que correr, a mucha gente que ya está trabajando, pero los que no, que te sientes y la escuches, que la medites, que la goces, que la vivas realmente. No es fácil, finalmente, entregarle todo a nuestro Señor. No es fácil. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Nuestro orgullo y nuestra soberbia nos como que nos gritaran y decir, ¿cómo es posible que le vas a dejar todo a alguien? Tú lo vas a hacer, tú lo puedes hacer. Sí, pero todo lo puedo en Él que me fortalece. Todo se lo dejo en sus manos. Y Él es el que se encarga de absolutamente todo de lo que puede hacer. Y es por eso que me gustaría compartirte esta preciosísima reflexión del padre Duolingo eh, Ruitolo, que él estuvo cerca también, meditó mucho también con el Padre Pío y me gustaría que lo veamos. Se llama Jesús, ocúpate tú. Él es siervo de Dios, él es italiano. Meditemos en esto. Jesús, fíjense, Jesús le dice al alma y esta mañana te lo dice a ti. Así que tómatelo como tuyo, especialmente a ti es al que te lo está diciendo. Jesús dice al alma, ¿por qué te confundes agitándote? Déjame a cargo de tus cosas y todo se calmará. En verdad, te digo que cada acto completo y verdadero de abandono a mí produce el efecto que deseas y resuelve las situaciones espinosas. Abandonarse en mí no significa atormentarse, confundirse y desesperarse, elevando luego hacia mí una plegaria agitada para que yo haga lo que tú quieres, sino que es cambiar la agitación en oración. Abandonarse es cerrar plácidamente los ojos del alma, alejando el pensamiento de la tribulación y descansando en mí, para que yo solo obre, diciendo, ocúpate tú. Se oponen al abandono, la preocupación, la agitación y el querer ver las consecuencias de un hecho. Cierra los ojos y déjate llevar por la corriente de mi gracia. Cierra los ojos y déjame trabajar. Cierra los ojos
y piensa en el presente, alejando el pensamiento del futuro como si fuera una tentación. Reposa en mí, creyendo en mi bondad, y te juro, por mi amor, que diciéndome con abandono, ocúpate tú, yo me ocupo de lleno, te consuelo, te conduzco, te libro, y cuanto te debo llevar por un camino distinto del que tú ves, yo te adiestro, te llevo en mis brazos, haciéndote encontrar la otra ribera como niño dormido en los brazos maternos. Aquello que te angustia y te hace un inmenso mal es tu razonamiento, tu pensamiento atormentado y continuo, el querer resolver tú todo aquello que te aflige. ¿Cuántas cosas obro yo cuando el alma se vuelve hacia mí en sus necesidades, tanto espirituales como materiales, y me dice, ocúpate tú? Cierra los ojos y reposa. Obtienes pocas gracias cuando te confundes para producirlas tú mismo. Obtienes muchas cuando la oración y la confianza en mí son completas. Tú, en tu dolor, oras para que yo obre según tú crees. No te diriges hacia mí, sino que quieres que yo me adapte a tus ideas. No eres enfermo que pide al médico que cura, sino que se la sugieres. No obres de este modo. Ora como yo te enseñé en el Padre Nuestro. Sea santificado tu nombre, es decir, sea glorificado en esta necesidad que tengo, Señor. Venga a nosotros tu reino, es decir, que todo lo que nos ocurra a nosotros y al mundo ocurra a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, dispón tú en esta necesidad como mejor te parezca, para que nuestra vida eterna y temporal. Si me dices la verdad, hágase tu voluntad, que es lo mismo que decir, ocúpate tú, yo intervengo con toda mi omnipotencia y resuelvo las situaciones más cerradas y difíciles. ¿Te das cuenta que la desgracia aumenta en vez de disminuir? No te agites. Cierra los ojos y dime con confianza, hágase tu voluntad, ocúpate tú. Te digo que yo me ocupo e intervengo como médico y hasta obro un milagro cuando es necesario. ¿Ves que la situación empeora? No te angusties. Cierra los ojos y di, ocúpate tú. Te digo que yo me ocupo y no existe una medicina más poderosa que una intervención mía de amor. De amor. Yo me ocupo solo cuando cierras los ojos. Tú eres ansioso. Quieres evaluarlo todo, pensar en todo. Y es así como te abandonas en las fuerzas humanas y peor aún, en los hombres, confiando en la intervención de ellos. Esto es lo que obstaculiza mi intervención. Así como deseo este abandono de tu parte para poder beneficiarte, ¿cómo me duele verte tan agitado? Es esto justamente lo que desea Satanás, agitarte, para alejarte de mi acción y así poderte convertir en presa de las iniciativas humanas. Por eso, debes confiar solo en mí. Reposa en mí y abandonarte en mí para todo. Yo hago milagros en proporción al abandono en mí y a la despreocupación de parte tuya. Yo distribuyo tesoros de gracia cuando te encuentras en la pobreza suma. Si posees tus propios recursos, aunque sean pocos, o si los buscas, te encuentras en el campo natural de las cosas, que es a menudo entorpecido por Satanás.
Ningún resonador ha hecho milagros, ni siquiera los santos. Obra sobrenaturalmente y divinamente aquel que se abandona en Dios. Cuando veas que las cosas se complican, di con los ojos cerrados de tu alma: Jesús, ocúpate tú. Haz esto en todas las necesidades. Haz esto y verás grandes, continuos y silenciosos milagros. Os lo juro por mi amor. Jesús, ¿qué tal? Ocúpate tú. ¿Saben qué sucede, mis queridos hermanos? Que a veces nosotros deseamos hacer las cosas como nosotros creemos. Queremos decirle al Señor cómo tiene que hacer nuestras cosas o cómo lo tiene que resolver. Confiamos más en el hombre que en el Señor. Y justamente así jamás encontraremos la paz, porque solamente la paz los da el hombre. Déjenme compartirles simplemente que justamente se llama La paz no debe buscarse en los hombres, que es del libro Imitación de Cristo de Thomas Kempkins, que viene mucho a colación de esta oración. Hijo, si pones tu paz en otra persona según tu parecer y conveniencia, serás inestable y serás totalmente dependiente, claro, de algo o de alguien. Por eso hay que hacernos dependientes del Señor. Pero si recurres a la verdad, siempre viva y abundante, no te entristecerás por el amigo que te abandona o desaparece. En mí debes amar a quien te parezca bueno y muy estimado en esta vida. Debes estar como muerto a los afectos exclusivistas de los seres más queridos. Y en cuanto de ti depende vivir libre de todo. Se acerca uno más a Dios en la medida que se retira lejos de los gustos terrenales. Se eleva uno más alto hacia Dios, mientras más profundamente desciende dentro de sí y más limitado se considera. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza está en el Señor. La limitación nos las ponemos nosotros mismos. Quien se atribuye a sí mismo algo bueno impide la venida de la gracia de Dios, porque la gracia del Espíritu Santo siempre busca el corazón humilde, corazón desapropiado, corazón totalmente anonadado. Si supieras reconocer perfectamente tu profunda ineptitud y vaciarte de todo amor egoísta, entonces yo te llenaría con abundantes gracias. Cuando tú miras a lo creado, desaparece de tu vista el Creador. Aprende a vencer en todo por el Creador para que seas capaz de alcanzar el conocimiento divino. Cualquier cosa, por pequeña que sea, si se ama o mira desordenadamente, nos estorba gozar del sumo bien y nos daña. Ocúpate tú. Quedémonos con esa frase del Señor que el día de hoy nos invita. Ocúpate tú, Señor Jesús, de nuestras angustias, de nuestros pesares, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra economía, de nuestra vida espiritual. Ocúpate tú, Señor, porque tú sabes cómo tiene que ser. Ocúpate tú de mis afectos desordenados. Ocúpate tú de cada vicio que yo tengo. Ordénalo, Señor, y conviértelo en virtud. Recordemos que todas las virtudes justamente para mí es algo tan, tan grande, y el vicio es como, justamente es esa virtud desordenada. Piénsenlo, y de verdad que así es, porque si cada vicio que tenemos lo vamos ordenando, vamos a convertirlo en virtud. Y ojalá que la desconfianza que le tengamos al Señor se convierta en infinita confianza. Pero ¿cómo puede ser eso? Necesitamos conocerlo. Nadie conoce lo que no ama. Necesitamos acercarnos al Señor, sobre todo en este tiempo de gracia. Ya ha comenzado, mis queridos hermanos, este tiempo de gracia. Se han abierto el jubileo, todo el 2025, esta puerta de la esperanza, de la fe y de la esperanza. Acerquémonos también a todos esos tesoros que lo administra la Iglesia Católica. Acerquémonos a nuestra Iglesia. No tengamos miedo, mis queridos hermanos. Tenemos que acercarnos al Señor. No tengamos miedo. Antes de irnos, me encantaría compartirles este día tan importante, que es este día de Juan,
quiero decirles que es tan hermosa la misa tradicional que termina siempre con el mismo evangelio. Se dicen los evangelios y las lecturas del día, pero se termina con el evangelio de Juan, que se los quiero leer. Es un evangelio tan hermoso el día de hoy de Juan. Hay que pedirle que interceda por nosotros. Hay que pedirle la gracia de ser ese discípulo amado. Pero también para ser el discípulo amado, nos necesitamos llevar a su madre, que es María. Recordemos que en el hecho de muerte en la cruz, Jesús le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Vayamos a los pies, leamos el Evangelio de San Juan, es tan hermoso. Día a día, leamos un capítulo por día. El Evangelio de San Juan es tan especial, tan hermoso. Leyendo el Evangelio de Juan, te enamorarás más de la Eucaristía, te enamorarás más de, del Señor y querrás amarlo y contemplarlo mucho más. Ojalá que esa pueda ser una de nuestras cosas, acercarnos a leer la lectura del Evangelio. Un capítulo diario o medio capítulo, como tú puedas, pero de verdad que te recomiendo, Juan. Y vamos a leer esto porque justamente es Navidad y justo es lo que estamos compartiendo ahora. La palabra de Dios se hizo carne. Juan 1. Vamos a leer el capítulo 1 del 1 al 18. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, como testigo de la luz, para que todos creyeran en él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo, y estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no la recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido en Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él. Dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada uno, don amoroso, preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso, mis queridos hermanos, el Evangelio de San Juan. Aquí vemos cómo llama a sus primeros discípulos. Vemos ese hermoso milagro que se hizo en las bodas también de Canaán, cuando platica Jesús con Nicodemo y les explica la importancia de cómo hay que nacer de nuevo, ese cambio de mentalidad al recibir ese Espíritu Santo. ¿Recuerdan también Jesús y la samaritana? Ese encuentro tan hermoso cuando le dice, dame de beber. ¡Wow! Hermosísimo. Esto viene todo en Juan 4. Es una hermosura leer de verdad el Evangelio. Después, algunos milagros que él hace a la hora del Hijo, resucitar a los muertos cuando Él le explica. Pero ¿saben qué? A partir del capítulo 6 es tan hermoso que empieza a hablar justamente del pan de vida. Comienza desde la multiplicación de los panes y empieza a explicar. Yo a veces me pregunto cómo los protestantes como que no se enteran de lo que es la Eucaristía que viene aquí,
que viene en Juan, no, de verdad que yo no entiendo. Juan 6, cuando empieza el pan de vida, el creer en el Hijo de Dios, cuando les explica lo que iba a suceder en la última cena, cuando finalmente él sube a Jerusalén, esa promesa del agua viva, que él es ese encuentro con esa mujer adúltera también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hermosísimo cuando no muere apedreada. O sea, de verdad que este es el Evangelio de la misericordia y podemos entender muchas, muchas cosas. Cómo va sanando, cómo le explica que él es el buen pastor, resucita a su amigo Lázaro cuando entra en Jerusalén y cuando su obra es completada y esos textos hermosísimos de la última cena, todo esto nos lo vamos a encontrar aquí cuando él explica que él es la vid, que no podemos hacer nada si estamos separados de él. Aquella hermosísima también nos explica del Espíritu Santo, aquella hermosa oración donde viene Jesús en él, cuando está en el huerto de los olivos, Juan 17, cómo ora por nosotros y ya cómo empieza la pasión. De verdad que Juan, se lo recomiendo muchísimo, es algo para leer, pero leer, hay que pedirle invocación al Espíritu Santo para leer y enamorarnos de verdad de tantas y tantas cosas. Vale la pena leer, vale la pena amar, como decía San Francisco de Asís, porque su principal preocupación es el amor no es amado. Y el amor no es amado porque no conocemos al amor. Conocemos el amor eros o el amor filia, como decían los griegos, ese amor atractivo solamente carnal o ese amor filia hacia los amigos, pero vamos al amor ágape, vamos a ese amor desinteresado, unilateral, ese amor que es capaz de amar al enemigo, amar al que no te ama, pero es capaz, vámonos más cerquita, es capaz de amar al hijo ingrato, al hijo que no agradece, es capaz de amar al padre, al primo, al familiar, es capaz de perdonar en el matrimonio al esposo, a la esposa, es capaz de entregar absolutamente, de entregarse, de darse. Ese es el amor. Ojalá que nos dé la gracia el Señor de poderlo vivir en nuestra vida. Y bien, muchísimas gracias, queridos hermanos. ¿Qué tal? Es una reflexión pues corta, pero muy profunda. Ojalá que se puedan quedar con ella. Muchísimas gracias a la gente que pues que se da el tiempo de escuchar en estos tiempos que estamos con la familia. Yo todavía estoy con la familia y me quedaré un poquito más de días por acá porque tengo una comida familiar, por eso no he regresado a mi casa. Estoy por aquí muy emocionada, ilusionada de volvernos a juntar, de volver a compartir por ahí, a ver si les comparto algunas fotos ahí en Orando con Marcela en el Instagram. Muchísimas gracias por darse el tiempo, sobre todo por decirle sí al Señor. Comenzamos un año, mis queridos hermanos, año donde empezamos a lo mejor a hacer propósitos. Yo todavía no he pensado en esos propósitos, hacer, o no sé, propósitos, qué voy a hacer, o tantos propósitos, tanto materiales o físicos, ya sabes, siempre el ejercicio nunca puede fallar, o que si una dieta, o no sé, o mejorar, o sea, muchas cosas en el plano como terrenal, pero si nos quedáramos con una cosa, si nos quedáramos con la frase Jesús, ocúpate tú, si nos quedáramos con esta reflexión que les acabo de compartir, si nos quedáramos con la confianza en el Señor, nos estaría repitiendo una y otra vez nuestro Dios. Esas palabras que le dijo a Faustina Kowalska en su diario, que hermoso, cuando dice, ¿crees que me falta la omnipotencia para ayudarte? Si el Señor no ha actuado es por algo, ya lo vimos, es por algo, quiere algo más de nosotros. Purificación, santificación, al final de cuentas, Él lo que quiere es que regresemos a Él. Busca esa oveja perdida, nos busca y nos regresa por amor, libremente. Tal vez nosotros seamos esa ventana, pequeñísima ventana de gracia, por la cual entra el Señor a nuestra familia. Siempre tiene que haber alguien dispuesto a entregarse, a amar,
a darlo todo por su familia. Y por esa manera el Señor entra. Así que no neguémosle a Él nuestro amor que viene y toca esta puerta en este jubileo. Toque esta puerta, abramos la puerta de nuestro corazón, como decía el Padre Santiago Martín, abramos la puerta de nuestro interior y decirle al Señor, entra Señor, entra que te estoy esperando.